Buenos días, somos el equipo número 2 correspondientes al mini proyecto Síntesis y caracterización química del acetaminofén mediante la acilación del paraminofenol empleando anhídrido acético en medio acuoso. La manera en cómo presentaremos el siguiente proyecto es de la siguiente manera. Primeramente, su servidora Yamet García Vázquez. Seguido de ello sigue mi compañera Maritza Calixto González y finalmente mi compañera Victoria Yesques Romo. Comenzaré anunciando los objetivos del mini proyecto, los cuales son tres. Primeramente es sintetizar el acetaminofén. Seguido, utilizar la técnica de recristalización para purificar dicho compuesto y comprobar su pureza mediante la determinación del punto de fusión. El tercer y último objetivo es realizarle pruebas de caracterización para determinar grupos funcionales presentes utilizando pruebas tanto físicas, químicas como espectrofotométricas. Antes de comenzar a explicar la parte experimental, procederé a mencionar algunos conceptos clave que mencionaremos más adelante. El acetaminofén es un analgésico mundialmente reconocido y comercialmente identificado como paracetamol, ya que sus propiedades físicas son muy importantes y son muy buenas, ya que ayuda a reducir dolores musculares, dolores de cabeza persistentes, que es mayormente conocido por eso, por ayudar a aliviar la migraña y los dolores de cabeza. Hay quienes lo utilizan para la regulación de la fiebre e incluso para dolores menstruales. Su eficacia se debe a que no daña nuestro tracto gastrointestinal. Es decir, nuestro tracto está cubierto por una mucosa y el acetaminofén no daña, no erosiona esa mucosa, por lo tanto no penetra lo que es el tracto gastrointestinal. De hecho, es recomendable el consumo tanto para personas de mayor edad, con personas que tengan hipertensión arterial o personas con problemas gastrointestinales. Incluso se puede consumir con el estómago vacío. La técnica que emplearemos en este mini proyecto es la recristalización, la cual es poder purificar un compuesto sólido en una solución saturada y caliente, en donde el disolvente en exceso de soluto va a formar unos núcleos cristalinos y van a crecer conforme se enfría la disolución, dejando la mayor parte de impurezas dentro de esa disolución. En este mini proyecto emplearemos esta técnica siguiendo cada uno de los pasos que proporciona, ya que al tener la mayor cantidad de pureza de este compuesto no nos va a afectar tanto en el punto de fusión como en las pruebas de determinación de grupos funcionales, ya que si tienen impurezas va a haber afectado cada uno de ellos, lanzándonos incluso grupos funcionales que no corresponden a este compuesto de. Siguiendo se muestra el mecanismo de la reacción, el cual participa el anillo aromático del fenol con amida, que este es el para-aminofenol, con anhídrido acético, un derivado del ácido carboxílico, dándonos como producto el N4-hidroxifenil acetamida. Seguido de esto se presentan las ecuaciones que se llevaron a cabo, en las que primeramente fue la preparación de las soluciones a utilizar, la cual la primera indica que es el ácido clorhídrico al 25%, ya que el ácido clorhídrico proporcionado por el laboratorio está al 37%. Entonces, para diluirlo se recurre a utilizar la fórmula C1 por B1 es igual a C2 por B2, en donde despejamos el volumen 1, que será el volumen que añadiremos a la disolución, y sustituimos en la fórmula cada uno de los valores que ya tomamos, el cual la concentración 1 corresponde al 37% que proporciona el frasco de ácido clorhídrico. La concentración 2 es la concentración a la cual lo queremos obtener, que es 25%. Y el volumen 2 son los mililitros que queremos preparar, en nuestro caso son 50 mililitros. Aplicando la fórmula y sustituyendo valores nos da que es 33.78 mililitros los que añadiremos a un vaso de precipitado y posteriormente aforar a los 50 mililitros para que sea una disolución de ácido clorhídrico al 25%. Una vez dicho esto, procederemos a explicar lo que es la parte experimental, que es primeramente la síntesis del acetaminofén, el cual consistió en tomar un matraz de 250 mililitros y añadirle 2 gramos de paraminofenol
y 20 mililitros de agua. Al mismo matraz Erlenmeyer se le agregó 2.4 mililitros de anhídrido acético en medio acuoso y se le introdujo además una barra magnética, ya que esta reacción se necesitaba llevar a cabo en una placa de calentamiento con agitación. Como se mencionó, mecanismo, esta reacción se va a proceder a llevar a la placa de calentamiento, donde se va a estar tomando la temperatura interna con un termómetro hasta que alcance alrededor de los 100 grados centígrados. Una vez que el sólido se disuelva ya en el matraz, se deja otros 10 minutos más a que reaccione completamente, en todo caso que haya todavía partículas sin reaccionar. Pasado este tiempo, se retira de la placa de calentamiento y se deja enfriar a temperatura ambiente. Nosotros, por más práctico, más rápido, se procedió a someterlo dentro de una cuba con hielo para que esta disolución se enfriara más rápido y pudiéramos observar los cristales que queríamos analizar. Una vez obtenidos estos cristales, se procede a hacer una filtración a vacío, en donde se utiliza un embudo Büchner con un papel filtro conectado a un matraz quitasato y a la bomba de vacío. Se filtra lo que hay en el matraz. Todavía quedan residuos en ese matraz, por lo que con 20 mililitros de agua helada se limpia, es decir, se introduce el matraz y se va agitando poco a poco con el propósito de limpiar las paredes del matraz y volverlo a filtrar. Seguido de eso se van a hacer 2 porciones más de filtrado con 10 mililitros cada porción de agua helada para terminar de filtrar este acetaminofén. De esa manera se obtiene el acetaminofén crudo. Entonces lo que se procedió a seguir es retirar este papel filtro y colocarlo en una caja Petri para esperar a que se secara. Aquí es la parte experimental realizada en el laboratorio. Ya que por medidas emergentes y por indicaciones con las que no se contaba debido a esta contingencia, no se pudo realizar los siguientes procedimientos dentro del laboratorio, por lo que se recurrió a la bibliografía y a la literatura, en donde de ahí se obtuvieron los valores de la recristalización que se realizó para poder así obtener lo que es el rendimiento experimental y el teórico, y posteriormente realizar las siguientes pruebas que queríamos determinar. Una vez que el acetaminofén crudo se somete a la recristalización, es decir, se vuelve a filtrar, se vuelve a hacer ese filtrado con intención de que la mayor cantidad de impurezas posibles queden dentro del disolvente, es decir, que queden dentro del agua. Una vez que hemos recristalizado, se recomienda seguir estos pasos 2-3 veces más para tener un producto con mayor pureza. Por eso es que se requiere realizar este proceso para que no nos afecte posteriormente las determinaciones. Entonces, una vez que se obtuvo esta recristalización, se volvió a poner en una caja Petri y se metió en una estufa a 90 grados por aproximadamente 20 minutos, con tal de esperar a que este polvo, este sólido se quedara completamente seco y seguido de ello poder realizar lo que es el rendimiento. Como recurrimos a la literatura, se tomaron 3 experimentos en donde se muestra el rendimiento obtenido. Y nosotros lo asemejamos a lo que hicimos en el laboratorio, en donde de esos 3 experimentos que se analizaron, se sacaron de cada uno el rendimiento teórico, sacando los números de moles, sacando los gramos, siguiendo cada uno de los pasos, para que al final de este rendimiento teórico nosotros obtuviéramos un promedio de los tres rendimientos ya obtenidos, el cual el rendimiento final fue de 69.03% y el del correspondiente al acetaminofén es el de 78%, que más adelante se discutirá. Para determinar el punto de fusión hay 3 métodos de realizarlo, el cual es utilizando el tubo de Thiel, la barra de Meckel o utilizando el aparato digital, mismo por el cual se optó por utilizar, ya que es más práctico y más fácil para determinar el punto de fusión. Esto es debido a que se pueden observar y analizar 3 muestras al mismo tiempo. Lo que consiste en hacer es observar esta muestra hasta que se funda. Y una vez viendo cuándo se fundió, se registra la temperatura que marca ese aparato digital y se anota para posteriormente compararlo con los valores que arroja la literatura citada. La solubilidad.
Según Montiel nos dice que el acetaminofén es un polvo blanco, inoloro y con sabor picante. Nos dice que es soluble en agua, en etanol al 95%, en metanol, en glicerol, en cloroformo, entre otras sustancias. Es soluble también en soluciones alcalinas y es insoluble en benceno y en éter. Para la identificación de grupos funcionales nos basamos principalmente en la estructura del acetaminofén y en ella encontramos la presencia de grupos aminos y de grupos hidroxilos. Para la identificación de grupos hidroxilos lo hicimos mediante el reactivo de Lucas, que ahí mismo en el laboratorio se preparó utilizando 13.6 gramos de cloruro de zinc anhídrido y 10.5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Todo esto en un baño de hielo, se agitó y se dejó reposar. En un tubo de ensayo colocamos 10 miligramos del acetaminofén ya preparado y a eso le agregamos 10 gotas del reactivo de Lucas. Lo agitamos y lo dejamos reposar. Se esperaría que reaccionara inmediatamente, ya que un alcohol bencílico reacciona inmediatamente tanto como un alcohol terciario. Para la detección de amidas se utilizó 0.5 mililitros de ácido clorhídrico al 25% y 1 mililitro de nitrito de sodio. Todo esto se llevó a cabo en un rango de temperatura de 0 grados a 4. Es muy importante la temperatura, ya que si se lleva a cabo a temperatura ambiente, esta puede crear una reacción con la anilina en donde se libera el nitrógeno y solamente nos queda un grupo fenol, entonces nos da un falso positivo. Ya al momento de haber hecho la reacción entre ese rango de temperatura, la sal de diazonio que nos quedó se calentó y es ahí donde se observó el desprendimiento del nitrógeno, dando la prueba positiva. El siguiente paso fue la espectrofotometría en el UV visible. Para esto se utilizó una concentración de 0.001% en relación peso-volumen en el disolvente. Para la preparación del disolvente se utilizó ácido clorhídrico 0.1 normal y metanol. Se adicionó 1 mililitro de ácido clorhídrico 0.1 normal y se aforó a 100 mililitros con metanol. Se utilizó una celda con paso óptico de 1 centímetro. Se hizo un barrido entre los 210 y los 340 nanómetros a velocidad lenta y se utilizó el espectrofotómetro. En los resultados se podrán observar a la absorbancia y a qué longitudes de onda fue donde se encontró. En la lista de materiales y reactivos podemos encontrar los materiales, los reactivos y el equipo necesario para poder llevar la síntesis y las pruebas de caracterización de todo este proyecto. En materiales tenemos, por ejemplo, los matraz, los tubos de ensayo, agitadores, pipetas volumétricas, etc. En reactivos tenemos principalmente el paraminofenol, tenemos el anhídrido acético, el acetaminofén, que fue el reactivo que obtuvimos en la síntesis. Tenemos también ácido clorhídrico concentrado, ácido clorhídrico al 25%, tenemos agua, etanol, metanol y entre otros, ¿no? En el equipo podemos encontrar las placas de calentamiento, podemos encontrar las bombas de filtrado al vacío, podemos encontrar también la estufa y el espectrofotómetro. También mencionando el aparato para medir el punto de fusión del acetaminofén. Se encuentra una tabla de constantes físicas de reactivos y productos, donde se encuentra el punto de fusión, punto de ebullición, peso molecular y la solubilidad en diferentes solventes. Algo que nos llamó mucho la atención fue que algunos de estos compuestos, como es el anhídrido acético y el ácido clorhídrico concentrado, tienen puntos de fusión muy bajos. Por ejemplo, el del anhídrido acético tiene un punto de fusión de menos 73 grados centígrados y el punto de fusión del ácido clorhídrico concentrado es de menos 25.4 grados centígrados. Es muy bajas temperaturas.
Algo que también nos llamó la atención es el punto de ebullición del cloruro de zinc, que es de 732 grados centígrados. Se necesita mucha temperatura para poder ebullir el cloruro de zinc. Pasando a la solubilidad, tienen un rango más o menos significativo o igual en cuanto a solubilidad. La mayoría son solubles en compuestos orgánicos, como por ejemplo el alcohol, etanol, miscibles también son miscibles en agua, son solubles en éter, en glicerina, etc. Entonces, al ser compuestos orgánicos, encontramos una similitud en solventes o en sustancias donde pueden ser solubles. Bueno, a continuación se les va a hablar sobre los datos de seguridad de los reactivos y de los productos que se utilizaron para la sintetización y caracterización tanto físicas como químicas y espectrofotométricas del acetaminofén. Como pueden notar, acá en la parte de atrás se encuentra una tabla en la cual se tuvieron que hacer unas pequeñas modificaciones en ciertas palabras, ya que el espacio es muy reducido, donde S significa salud, I inflamabilidad y R reactividad. Estos pertenecen a la NFPA. IN significa ingesta, IN inhalación, O es ocular y D endodérmico. Estos pertenecen a lo que son los riesgos. Bueno, el primer compuesto que nosotros tenemos es el paraminofenol, el cual es utilizado para la sintetización de acetaminofén, donde tiene salud 2, inflamabilidad 1, reactividad 0. En los riesgos se encuentran en ingesta, tos, dolor y ahogo. En la piel y ocular se encuentran la irritación. Y en ingesta, náuseas y vómito. En los tratamientos de los residuos, esto se tiene que eliminar tanto el producto como el envase en el que se echaron, por la normatividad local, regional e internacional. Después, el segundo compuesto que tenemos es el anhídrido acético. Este es el segundo reactivo que se utiliza para formar nuestro producto, el acetaminofén, donde salud tiene 3, inflamabilidad 2, reactividad 1, donde la ingesta es nociva, la inhalación es mortal y la dérmica es corrosiva, donde los tratamientos de los residuos es incinerar el material absorbido o los líquidos en un incinerador de doble cámara. El siguiente compuesto que nosotros tenemos es el acetaminofén. El acetaminofén es nuestro producto sintetizado a base de paraminofenol y anhídrido acético, donde salud es 1, inflamabilidad es 0, reactividad es 0, donde la dérmica, ingesta e inhalación es irritación y lo ocular es visión borrosa, donde el tratamiento de los residuos va dependiendo de la utilización en la gestión de los residuos, que es echar el envase y el contenido no utilizado, de acuerdo a las normatividades estatales y federativas. Luego, después de eso, encontramos el compuesto que es ácido clorhídrico al 25%, el cual es utilizado para la detección de amidas, el cual tiene salud 3, inflamabilidad 0, reactividad 0, donde la inhalación es irritación y quemaduras, la ingesta es nocivo, la piel es inflamación y el ocular es corrosivo. Su tratamiento es de acuerdo al decreto 4741 de 2005 de 34, soluciones ácidas o ácidos en formas sólidas. Luego tenemos el nitrito de sodio, el cual es utilizado junto con el ácido clorhídrico al 25% para la identificación de amidas en el compuesto. Entonces tenemos de salud 3, inflamabilidad 0, de reactividad 1, donde la ocular, la dérmica y la inhalación son de irritación. La ingestión es tóxica, donde el tratamiento de los residuos es neutralización, disolución y se vierte en el drenaje. Luego, el compuesto es cloruro de zinc. Este es el reactivo de Lucas que se utiliza para detección de alcoholes terciarios, secundarios y metílicos.
En salud tenemos 3, inflamabilidad 0, reactividad 1. En los riesgos encontramos que ocular, dérmica e inhalación tienen irritaciones severas. La ingesta son náuseas y el tratamiento de los residuos es eliminación mediante las normas nacionales. Luego tenemos el ácido clorhídrico concentrado, que este es utilizado junto con el cloruro de zinc para hacer el reactivo de Lucas, en el cual la salud tiene 3, inflamabilidad tiene 0, reactividad tiene 0, donde la ocular y la dérmica son quemaduras y la ingesta y inhalación es úlceras. El tratamiento de los residuos es adicionar ceniza de soda o cal y conducir. A continuación se van a decir las observaciones, las cuales las primeras 3 son de la experimentación en el laboratorio y las otras 4 de datos recopilados de la literatura. La primera observación es que se disolvió el sólido de los 7 a los 10 minutos aproximadamente, adoptando esta disolución un color amarillento similar al de la pipí. La segunda observación es que se tenía que esperar que la temperatura interna fuera a los 100 grados, por lo que ésta se obtuvo alrededor de los 20 y los 30 minutos. La tercera observación es que después de haber transcurrido 10 minutos más, se llevó a cabo la cristalización, en las cuales se obtuvieron estos alrededor de los 10 minutos y de un color amarillento. La cuarta observación es sobre la reacción del alcohol bencílico y el reactivo de Lucas, en la cual la reacción fue rápida y se obtuvo una turbidez a un lugar. Luego está la quinta observación, en la cual es para identificación de amidas. En un medio ácido y en frío se obtuvieron las sales de diazonio, y las cuales son estables a temperaturas bajas, y se obtuvo un color amarillo pálido. La sexta observación es, al calentar estas sales, se produjo un desprendimiento de nitrógeno. Eso es por la descomposición de estas. Y la última observación es que las absorbancias máximas, los picos, fue de 246 a 248.3 nanómetros. Seguro. Resultados. Se identificaron los grupos funcionales que el acetaminofén contiene, por ejemplo, el alcohol bencílico con la prueba de Lucas y la amida con la prueba de ácido clorhídrico al 25% y el nitrito de sodio. Las absorbancias máximas fueron de 246 a 248.3 nanómetros, bastante exacta con la que fue encontrada, que más adelante se va a hablar de ella. El punto de fusión fue de 168.7 y de 169.4, muy similar también a la que se encontró. El rendimiento fue de 169%. Este es un promedio de los 3 rendimientos ya sacados que mi compañera mencionó, y que sí es soluble en etanol. De acuerdo a los valores seleccionados, se obtuvo un rendimiento del 69% y tomando en cuenta el valor bibliográfico del 78% y comparado con el de la literatura del 63%, esto nos dice que existen impurezas en nuestro producto, es decir, residuos de reacciones pasadas, por lo que genera alteraciones o cambios en nuestro producto final, ya que estas son incluidas y no reaccionan. Entonces se obtiene una masa menor a la que nosotros estábamos esperando. Otra forma de inferir esto es la purificación, ya que no se obtiene 100% puro el acetaminofén, por lo que nuestra reacción también baja nuestro rendimiento. La producción de los cristales de acetaminofén se obtuvieron de un aspecto amarillento, y comparado con la literatura, el cual dice que tienen que ser blancos, nos muestra más las impurezas del producto. Otro punto a tocar en la discusión es el punto de fusión. Según Montiel 2013, punto de fusión 169, 172, y según los datos seleccionados, se obtuvo un rango de 168.7 a 169.4. Esta pequeña diferencia con la literatura se debe a las impurezas que existen aún en el producto. Pero el valor es bastante exacto
con el que se ha sido comparado. Otro punto a tocar también es el de las absorciones máximas, en los cuales el rango de los datos seleccionados fue de 246 a 248.3 nanómetros, el cual es bastante exacto al de la literatura, que es 249 nanómetros. Esto puede ser debido a la sensibilidad del espectrofotómetro. Concluyendo con el proyecto de investigación, se puede observar que la síntesis de acetaminofén es bastante sencilla, pero como en todos los laboratorios, hay errores al momento de llevar a cabo esta síntesis que entorpecen el producto final tanto física como químicamente. Uno de estos ejemplos podría ser el punto de fusión, ya que al momento de que nuestro compuesto no es totalmente puro, puede provocar que éste sea más bajo. Por eso es que se tiene que llevar a cabo muchas recristalizaciones para que se obtenga lo más puro posible este compuesto, para que no entorpezca lo que son las propiedades físicas y químicas. Se logró identificar los grupos funcionales de amidas y de alcoholes, el cual era el tercer objetivo, y en espectroscopía UV visible también se realizó de manera exitosa, muy exactamente al valor de la literatura, el que nos indica que claramente pues son los valores que debe de arrojar el acetaminofén.